Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos y vamos a continuar con nuestro análisis de la Carta de Venezuela y tal como ofrecí en el material anterior, hoy vamos a entrar en el tema de las proyecciones a futuro. De todas maneras, hay alguito sobre ese eclipse del 98 que me gustaría agregar, porque vimos la comparación del eclipse con la Carta de Venezuela y creo que haciendo ese análisis ya resultó evidente que ese eclipse era protagónico para el país, o sea que había una relación muy fuerte entre la Carta del eclipse y la Carta del país, pero me faltó mencionar que también hay una interacción notable entre la carta de ese eclipse y tanto la carta de la revolución nodal, que estaba comenzando justo antes del eclipse, como la carta del retorno de Saturno, que estaba activo en ese momento. Y bueno, me parece que por completitud vale la pena tocarlo. Voy a tratar de no extenderme mucho allí. Ajá, aquí está la carta del eclipse, sobre la carta de la revolución nodal del 97. Fíjense que el fondo de cielo del eclipse hace conjunción a la Lilith natural de esa revolución nodal y la Lilith osculatriz del eclipse cae en conjunción con el ascendente de la correspondiente revolución nodal. Noten también que el Marte del eclipse está muy cerca, no está en conjunción exacta, pero está muy cerca de la cúspide de la casa 7 de la revolución nodal, y en última instancia está en oposición al ascendente. O sea, tenemos un Marte en el grado 25, un ascendente en el grado 27, así que efectivamente tenemos una oposición de 2 grados de orbe que es totalmente válida. O sea, este Marte, desde Pisces, además que recordemos todo aquel análisis que hacíamos de la energía pisciana vinculada a ese eclipse, bueno, ese Marte desde Pisces le hacía oposición al ascendente de la revolución nodal. Y además de eso, fíjense que la conjunción, o sea, el Sol, la Luna y Júpiter le están haciendo trígono al Marte de la revolución nodal. O sea, no solamente es que el Marte del eclipse le hace oposición al ascendente, sino que el eclipse en sí mismo está activando el Marte de la revolución nodal, que en este caso es un Marte en Escorpio, como el Marte natal de Venezuela. Fíjense que en particular el trígono de Júpiter a Marte es exacto, o sea, Júpiter en el grado 5 minuto 20, Marte en el grado 5 minuto 4, o sea, apenas 16 minutos de arco de orbe. Y como digo, ese trígono Júpiter-Marte está reforzado por el propio eclipse que está ocurriendo allí al lado, apenas en el grado 754. Recuerden además que este Júpiter es doblemente importante porque es el regente tradicional de Pisces, así que es el regente de toda la energía pisciana que aparece en este eclipse. Entonces creo que con eso está más que claro la relación, o sea, la resonancia que había entre ese eclipse y el primer contenedor. Ya habíamos visto la resonancia que había entre la carta de Venezuela y el eclipse, ahora estamos viendo que además ese primer contenedor astrológico que habíamos definido también entraba en resonancia con el eclipse. El siguiente contenedor sería el retorno de Saturno. Vamos a colocarlo. Y bueno, ustedes se darán cuenta de algo que a mi modo de ver es impactante. El Marte del retorno de Saturno también está en el grado 5 de Escorpio. Es más, vamos a ponerlos los dos juntos. Vamos a poner aquí la, la revolución nodal 1997. Ahí está, y bueno, ahí lo pueden ver. O sea, el Marte de la revolución nodal en el grado 5 minuto 4 de Escorpio,
y el Marte del retorno de Saturno en el grado 5 minuto 2 de Escorpio. O sea, es decir, todo lo que acabamos de comentar con respecto a la activación por Júpiter, la Luna y el Sol del Marte de la revolución nodal, también se aplica igualito para el Marte del retorno de Saturno, pero con un elemento adicional que le termina de dar una fuerza tremenda a estas relaciones, y es que el Plutón del retorno de Saturno le está haciendo conjunción al Sol, perdón, el Plutón del eclipse, disculpen, el Plutón del eclipse le está haciendo conjunción al Sol del retorno de Saturno. O sea, este es el retorno de Saturno y este es el eclipse. Bueno, aquí tenemos una conjunción de cuánto, de un grado y piquito, ¿no? Sí, de un grado y piquito, es decir, bastante exacta, pues, o sea, ese Plutón del eclipse está afectando directamente ese Sol del retorno de Saturno, que además, para más señas, se encontraba en la cúspide de la casa 8 del correspondiente retorno calculado para Venezuela. Como sabemos, hay una afinidad entre Plutón y la casa 8. Para completar el tema, fíjense que el ascendente del eclipse le está haciendo conjunción, no exacta, pero de nuevo de 2 grados, que es totalmente válida, le está haciendo conjunción al Quirón del retorno de Saturno. Y además de eso, le está haciendo oposición a Urano. Esto es quizás lo más claro, o sea, del grado 25 de Géminis, que es el ascendente del eclipse. El, 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 el eclipse tenía como ascendente el grado 25 de Géminis, le está haciendo oposición exacta al Urano del retorno de Saturno, que además ya lo habíamos, cuando estudiamos el retorno de Saturno hace ya 2 o 3 videos, no recuerdo cuándo fue que lo vimos, allí comentábamos la importancia de ese Urano precisamente por la cercanía con Saturno en este esquema. Y resulta que el eclipse lo está activando, el eclipse le está dando protagonismo a ese Urano. Entonces, bueno, no es solamente que el eclipse del 98 entraba en resonancia con la Carta de Venezuela, que por supuesto ya es importante y es el primer piso, sino que además también entraba en resonancia con esos otros 2 contenedores astrológicos que hemos identificado. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos con proyecciones a futuro. Y una primera idea fundamental es que en este nuevo ciclo que estamos por comenzar, o que bueno, que de alguna forma ya comenzamos, o sea, todavía no se ha dado la transición completa, estamos todavía al final de esta ola de la que veníamos hablando, pero ya se empiezan a vislumbrar lo que pueden ser los temas del próximo ciclo. Entonces, una primera idea básica es que estamos entrando en un ciclo en el que Mercurio estará directo, o sea, salimos de esta zona de influencia de la retrogradación de Mercurio. Ya expliqué que por progresiones secundarias, ese Mercurio en este momento es cierto que está directo, pero está estacionario, está directo estacionario. Es decir, está moviéndose tan lentamente que a efectos prácticos es como si estuviese detenido. Eso es lo que es un planeta estacionario, un planeta que se está moviendo tan lentamente que pareciera que estuviese simplemente detenido. Y así está el Mercurio progresado de Venezuela en este momento. Dejó de retrogradar, comienza por lo tanto su movimiento directo, pero ese movimiento directo aún no es perceptible. Y podríamos agregar
que ese momento de la condición estacionaria, ese momento en el que el planeta está estacionario, puede resultar particularmente delicado. O sea, es un momento en el que podríamos decir que la energía del planeta se estanca. Y como digo, desde el punto de vista de las progresiones de Venezuela, en este momento ese mercurio está así, estancado. Quizás tenga que ver eso con que este mes de abril, que ha sido el mes en el que cambió el movimiento, o sea, terminó por fin la retrogradación, como les comentaba en algún material pasado. O sea, que justo sea este momento uno de los puntos más dramáticos con respecto a este tema de la incomunicación, de la incapacidad para negociar, que de alguna manera se respira en el país. Esa sordera que efectivamente manifiesta el gobierno frente a cualquier iniciativa que provenga desde la oposición y todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, el bloqueo, por ejemplo, de lo de la ley de amnistía, este, la, la forma en la que el Tribunal Supremo de Justicia se está convirtiendo, como decía un analista en algo que leí en estos días, en una especie de suprapoder, en una especie de superpoder que bueno, que simplemente se impone, ¿no? Sobre la Asamblea Nacional. Todos esos son efectos, o mejor dicho, ejemplos de lo que podemos esperar cuando está estancada, cuando está bloqueada la capacidad de comunicación. Pero como digo, eso está cambiando. O sea, ese mercurio, a medida que transcurran los próximos meses, va a empezar a moverse cada vez más rápidamente y va a eso a reflejarse en un cambio dentro de la psique colectiva que simplemente va a empezar a hacer mayor presión por el diálogo, o sea, por el tema de la fluidez en los intercambios, en la comunicación, en los mismos temas también de comercio. Mercurio también tiene que ver con el tema del comercio, con la idea general de llegar a acuerdos, que vamos a ver que es un tópico recurrente en varios de los principales mapas que describen el ciclo por venir. O sea, el ciclo por venir tiene muchísimo que ver con el tema de la negociación, el tema de la negociación, de llegar a acuerdos, el tema del compromiso, y eso es algo que veremos desarrollarse en los próximos años. Y ya eso, por supuesto, establece el fin de una manera de hacer política y el inicio, bueno, de una etapa nueva, que, digamos, ya estaría partiendo desde una plataforma favorable, ¿no? Desde el momento en el que hay la posibilidad de convocar sectores más amplios del país en lugar de atrincherarse en alguno de los polos. Pero bueno, eso lo iremos desarrollando. Lo primerito es eso entonces, entender que en el próximo ciclo Mercurio estará directo y esa condición de Mercurio directo ya representa un punto favorable para la resolución de lo que pueden ser las tensiones políticas en Venezuela dentro de un marco de negociación, de diálogo. Eh, eh, Realmente confío en que las próximas décadas de la política venezolana sean bastante más civilizadas que el periodo que acabamos o sea, en el que estamos terminando, ese periodo en el que todavía nos encontramos. No se trata de pasar un switch, no es algo mágico, evidentemente las cargas de tensión y de conflicto no van a desaparecer de un momento a otro, pero definitivamente creo que contaremos con más herramientas este, para, para encontrar puntos de acuerdo desde el momento en el que este Mercurio retrógrado deje de estar bloqueando, deje de estar afectando la capacidad de diálogo del venezolano y de la nación en general y por supuesto de los sectores políticos. Eso lo podremos estar observando hacia finales de año.
O sea, hacia finales de año es que realmente ese Mercurio directo podemos esperar que esté dejando sentir sus efectos y de ahí en adelante, bueno, se sumará como un elemento más de fondo al resto de los factores que vamos a analizar. Insisto, no estoy hablando de un cambio mágico, no estoy hablando de una reconciliación mágica en el país, pero sí estoy hablando de las condiciones mínimas para caminar hacia la superación de esa polarización que nos ha tenido en un desgaste continuo emocional y energético durante los últimos años. Bien, el siguiente punto, creo yo, sería estudiar el contenedor más externo. O sea, quiero estudiar, o sea, vamos a ir por capas. Vamos a estudiar primero el contenedor más externo, que sería el nuevo retorno de Saturno, que todavía no ha comenzado. Y luego estudiaremos el contenedor más interno, que sería la nueva revolución nodal, que es así, ya comenzó. Pero vamos a comenzar por aquí, por el nuevo retorno de Saturno, el nuevo retorno de Saturno, ajá. Y podemos comenzar comparando. Los voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio. Ajá. Aquí tenemos los dos esquemas. La revolución, el retorno de Saturno o revolución de Saturno que comenzó en 1987 y donde todavía estamos. Este sería el mapa de Saturno que todavía está vigente hasta el 5 de enero del próximo año, el 5 de enero del 2017, cuando comienza este nuevo mapa. Y fíjense en algo importante. En este mapa, o sea, el ascendente es Tauro y Venus, regente de Tauro, se encuentra en conjunción con Neptuno. De nuevo, este tema de la importancia, del énfasis de lo neptuniano, aparecía marcado en este retorno de Saturno. Al mismo tiempo, la conjunción Venus-Neptuno aparecía en la casa 8, la casa de los grandes procesos transformadores. El propio Saturno, que por supuesto es protagónico en esta carta, en estas dos cartas, desde el momento en el que son cartas del retorno de Saturno, ese propio Saturno aparecía en la casa 8 al lado de Urano. Entonces todo el conjunto remitía al tema de las transformaciones, al tema de la innovación, de lo diferente, de la ruptura con lo que podían ser caminos tradicionales dentro de la política. Recuerden que Saturno tiene mucho que ver con la política y la forma de gobierno. Entonces, o sea, que todo esto estuviese ocurriendo en la casa 8, incluyendo la presencia por supuesto, del regente del ascendente, en conjunción con ese Neptuno idealista, que como dije, lo podemos vincular a la parte de ideales que se puede asociar a las políticas de izquierda, a todo lo que es la preocupación por los sectores más vulnerables, en fin, ¿no? O sea, aquí está el aspecto de ideales que podemos asociar al proceso de la revolución chavista y de este otro lado tenemos todo el cambio en la estructura política. O sea, aquí está el nacimiento de la Quinta República, ¿no? Ese separar o ese confrontar lo viejo y lo nuevo, ¿no? Esa diferenciación entre la cuarta y la quinta, ¿no? Como se ha vuelto un lugar común en el lenguaje político actual. Entonces, esto, como digo, refleja bastante bien los temas que estamos, que hemos venido viviendo. El Sol aparece en Sagitario y ese Sol en Sagitario aparece regido por un Júpiter en Aries. La Luna también aparece en Aries y ambos planetas están en la casa 12, lo que de nuevo refuerza todo lo que es la relación con el tema neptuniano, con el tema de ir más allá del egoísmo capitalista y entrar a construir la patria socialista y todo aquello. Este, el, la presencia además de Marte
que es el regente de Aries, el regente tanto de Júpiter como de la Luna, al lado de Plutón, planeta de transformaciones con afinidad natural con la casa 8. Bueno, pues digamos que termina de montar la historia. Y como ya dije, este Marte está en Escorpio, igual que el Marte de Venezuela que también se encuentra en Escorpio. En particular, este Mercurio caería justo sobre el ascendente de la carta de Venezuela. O sea, en fin, este es el mapa que ya conocíamos. También lo de la Lilith natural justo en el fondo de cielo, que habla de todos los procesos turbulentos que se vivieron. En fin, este es el marco, como digo, que arrancó en 1987 y se fue desarrollando y sirvió de primer contenedor o de contenedor más externo para el desarrollo del chavismo. Pero cuando pasamos al nuevo ciclo, el ciclo que va a comenzar en el 2017, definitivamente se ve claramente que hay una reorganización notable de la energía. En primer lugar, nos encontramos con que el énfasis de la casa 8 definitivamente disminuye muchísimo. Es cierto que sigue estando presente la idea de la transformación, la idea del cambio, y además de una manera particularmente llamativa, porque Plutón aparece en conjunción con el Sol. Por cierto que esto me lleva a pensar a que efectivamente uno de los primeros efectos que tendrá este inicio del ciclo de Saturno serán cambios importantes relacionados con la institución presidencial. No tengo idea, después veremos qué escenarios se presentan allí en los próximos meses. No tengo idea de si efectivamente se podrá activar o no se podrá activar el referendo revocatorio para Nicolás Maduro. Creo que efectivamente es un escenario que es posible. O sea, viendo otros indicadores que tocaremos en su momento, creo que sigue siendo una posibilidad, pero llama muchísimo la atención que en el ciclo que comienza a partir de enero del próximo año tengamos esa conjunción Plutón-Sol, porque esto sugiere, como digo, transformaciones profundas dentro de la institución presidencial que efectivamente podrían tener que ver con cambio del presidente. Por supuesto, recuerden que este es un ciclo que dura aproximadamente 28 años, así que perfectamente ese cambio del presidente que aparece allí podría ser el contraste entre el gobierno de Maduro y el gobierno que venga luego, independientemente de la forma en la que termine el gobierno de Maduro. Perfectamente podría ocurrir que los tiempos del gobierno de Maduro fuesen los tiempos constitucionales que tiene asignado, es decir, que efectivamente gobierne hasta el final de su periodo. Realmente lo veo difícil, o sea, me parece que es un escenario que tiene mucho viento en contra, pero no lo puedo descartar, no puedo descartar como posibilidad a partir de los indicadores que he estudiado, que efectivamente Maduro pueda terminar su periodo tal como estaba concebido. Pero de ser así, creo que terminaría el periodo precisamente con un notable deterioro de la institución presidencial que estaría pidiendo un cambio notable, un cambio importante para lo que pudiera ser un posible sucesor de Maduro. Lo digo porque el Sol, recordemos que es la figura del gobernante, y esto de Plutón al lado del Sol sugiere cambio, ¿no? En ese terreno. También sugiere un periodo en el cual los gobernantes pueden incurrir en excesos, ¿no? Esa conjunción Sol-Plutón puede estar asociado a excesos en el uso del poder, pero también está hablando de cambios, y cuando hablamos de cambios me refiero a la posibilidad de alternancia. Una de las cosas más negativas de los últimos tiempos ha sido la eternización de un líder en el poder, y creo que estaríamos entrando en un periodo
en el cual muy probablemente se den cambios de líderes, o sea, que en democracia se traduce en alternancia, ¿no? Alternancia de gobernantes. En todo caso, esa conjunción Sol-Plutón le está haciendo cuadratura a una conjunción Luna-Urano que aparece en la casa 10. Así que efectivamente el tema del gobierno en general, del poder ejecutivo, no aparece monolíticamente estable. Lo cual no me parece del todo malo, precisamente viniendo de toda esta etapa monolítica en la que se ha desarrollado el proceso chavista. Pero no deja, o sea, no puedo negar que este es un indicador inquietante. O sea, el hecho de que el Sol aparezca en conjunción con Plutón y la Luna tan cerca de Urano, o sea, también en conjunción. La Luna está en el grado 16, Urano en el grado 20, 4 grados es conjunción. Solo que la conjunción Sol-Plutón es mucho más cercana, es de apenas 2 grados. Pero en todo caso lo cierto es que la conjunción del Sol y de Plutón está haciendo cuadratura a la conjunción de la Luna y de Urano, y eso sugiere tensiones importantes que podrían tener que ver con lo que comentaba hace un momento, la necesidad de negociar. Yo no creo que la aparición o la consolidación, mejor dicho, opciones de oposición en Venezuela vaya, o sea, esté aparejada con la desaparición del chavismo como fuerza política, ni remotamente. Y en ese caso, de lo que podríamos estar hablando es de eso, de la tensión que puede existir entre esos dos polos de poder de un país en el cual no se establece una aplanadora de uno de los dos bandos hacia el otro, sino que los dos tienen que reconocer al otro, como decía antes, como decía en el material pasado, tienen que reconocer al otro como interlocutor y eventualmente llegar a acuerdos, hacer negociaciones, unir fuerzas para remontar la debacle económica en la que se encuentra el país en este momento, la debacle económica, social, de infraestructura en la que se encuentra el país. O sea, y eso no va a ser fácil. Evidentemente, sería absolutamente ilusorio pensar que los radicales de lado y lado simplemente se van a calmar. Lo que creo que va a ocurrir es que los radicales de lado y lado van a dejar de arrastrar al país. Y por lo tanto, la posibilidad de acuerdos, de negociaciones, empezará a ser cada vez mayor, pero, pero siempre desde esa desconfianza y desde esa tensión que se ha incubado durante todos estos años y que no va a desaparecer de un momento a otro. Pero fíjense que el Sol, en este caso, es un Sol en Capricornio. En la revolución anterior, en el retorno de Saturno anterior, el Sol era un Sol en Sagitario, regido por un Júpiter en la casa 12. En este caso es un Sol en Capricornio, regido por un Saturno en la casa 6. La casa 6, que tiene que ver con bajar a tierra, con cristalizar las cosas, con accionar sobre la realidad, gerenciar sobre la realidad. Si la casa 12 tiene que ver con lo no tangible, la casa 6 tiene que ver con lo concreto. Si la casa 12 me lleva a perderme en las utopías y en el sueño de las utopías, la casa 6 me lleva a enfrentarme con las cosas que tienen que hacerse, que tienen que realizarse. Y además de eso, antes estábamos hablando de una conexión con la utopía en clave sagitariana, que bueno, que sabemos que también es un signo bastante dado a la ensoñación, ¿no? A la imaginación que va más allá de la realidad concreta. En cambio, aquí estamos hablando de un sol en Capricornio, un sol ejecutivo, un sol pragmático, regido por un Saturno en una casa que refuerza esas asociaciones pragmáticas.
Por supuesto que Sagitario sigue estando involucrado en este caso, porque este es un retorno de Saturno y el Saturno de Venezuela está en Sagitario. Pero definitivamente no se puede comparar, ¿verdad? No se puede comparar una carta en la que el Sol está en Sagitario con otra en la que el Sol está en Capricornio. ¿Qué me lleva a pensar eso? Bueno, uno de los elementos que ya había comentado en el material anterior, que el ciclo que está por venir para Venezuela es un ciclo en el cual prevalece o tiene mucho mayor protagonismo lo que puede ser el aspecto pragmático, o sea, una visión pragmática del quehacer político. En esta etapa en la que estamos ahora, predomina una visión idealista y asociada precisamente a todos estos temas de transformaciones que vinculamos con la Casa 8 como, digamos, el telón de fondo. Pero en el nuevo ciclo va a predominar esta vinculación más bien pragmática con el hacer lo que hay que hacer, invertir en lo que es esencial, recuperar las infraestructuras que deben ser recuperadas, poner a funcionar mecanismos de producción, canales de distribución, como digo, atender a aquello que debe ser atendido simplemente porque es lo pragmático, más allá de lo que puede ser la visión idealista la visión de la política como una especie de campaña electoral interminable. Eh, por otra parte, por otra parte, lo neptuniano no desaparece, lo neptuniano sigue estando presente. Fíjense que Marte aparece en conjunción con Neptuno. Tenemos Marte en el grado 13, Neptuno en el grado 951. Es decir, aquí hay una conjunción Marte-Neptuno totalmente válida y este Marte es importante porque fíjense que la Luna está en Aries, igual que en el retorno pasado. El retorno pasado también tenía la luna en Aries. Por cierto, que eso de que tengamos la luna en Aries en ambos retornos de Saturno, también sugiere que el protagonismo de los militares en la política venezolana no va a desaparecer. De la misma manera que decía que no va a desaparecer el chavismo, tampoco va a desaparecer esa tendencia que ha tomado mayor forma en los últimos o sea, bueno, en los últimos años quiero decir en todo, a lo largo de todo el proceso chavista, del 99 para acá. Esa tendencia a darle protagonismo, espacio público a lo que sería el estamento militar, ¿no? Creo que eso no va a desaparecer, esa presencia de lo militar dentro del escenario político venezolano, pero creo que puede evolucionar, creo que definitivamente puede evolucionar. Como digo, es muy difícil después de todo lo que se ha dado en los últimos años, después de todo el tiempo en el que el ejército ha sido sometido a un proceso de adoctrinamiento ideológico. Es muy difícil pensar que va a haber una retirada de ese factor político de las Fuerzas Armadas. Pero sí creo que lo que puede ocurrir es que las reglas de juego estén más claras y que esas Fuerzas Armadas se sumen a este juego de diálogos del que he venido conversando. O sea, eso podría de alguna manera prolongar esa especie, sí, esa aberración, me disculpan la palabra, pero esa aberración de la alianza cívico-militar que se ha dado en los últimos años. Creo que eso va a continuar, pero la idea de quiénes se alían con quién o cómo se articula esa alianza entre lo militar y lo civil, más allá de la lealtad al proyecto socialista, bolivariano, más allá de esos lemas de patria socialista o muerte, es decir, ya como un factor más bien de poner al servicio de la recuperación del país los recursos que pueden ser ofrecidos por las Fuerzas Armadas. Sería más bien como la idea, ¿no? De nuevo con esa visión
de colocar energía en lo pragmático, lo cual no significa que desaparezcan, por supuesto, aquellos personajes que desde las Fuerzas Armadas sigan proclamando su lealtad al proyecto chavista y su fidelidad al comandante eterno, ¿no? Al fallecido comandante eterno. Pero, como digo, independientemente de que lo militar siga existiendo como fuerza que tiene un impacto en la política venezolana, creo que el resultado final puede ser mucho más pragmático, como decía, que este desvarío ideológico que de alguna manera ha llevado a negar la realidad, simplemente a negar la realidad y a perseverar en políticas económicas que, bueno, que simplemente no han funcionado. Por otra parte, esto mismo también podría tener que ver con una disminución de este aspecto de la permisividad del que hablaba en el material anterior. Es decir, creo que todo este tema de las solidaridades automáticas, de la ausencia de crítica, creo que eso también puede ir cambiando. Creo que es mucho más factible en el próximo ciclo que personajes que han incurrido en faltas, delitos, puedan ser sometidos a algún tipo de juicio o reciban algún tipo de castigo independientemente, o sea, no, me refiero por supuesto, dentro del marco de lo legal, dentro del marco de lo institucional, pero que efectivamente se salga un poco de este tema de la impunidad basada en la fidelidad al modelo de la revolución, ¿no? Algo así como que el fiel a la revolución nunca va a ser penalmente procesado o administrativamente procesado, ese tipo de cosas. En ese sentido creo que puede ser un periodo en el que se dé una recuperación del equilibrio de poderes, ¿no? Ese también sería otro factor. De nuevo, no es algo que va a ocurrir de un momento a otro, pero sí creo que es totalmente factible que dentro de este ciclo que está por comenzar, el poder judicial adquiera o recupere su independencia. O sea, creo que es factible desde el momento en el que Saturno no solamente nos describe política, sino que también nos describe la imagen del juez y de las leyes. Y eso estaría formando parte de ese mismo giro hacia lo pragmático, ese movimiento desde la 12 hacia la 6 que uno puede observar acá. Por otra parte, algo que también tiene un énfasis notable es la casa 7. En este caso también había una casa 7, es fuerte, ¿no? El Sol y Mercurio aparecían en la 7, pero la diferencia es que en este caso Mercurio es el regente del ascendente Géminis del retorno. Y entonces adquiere todavía más fuerza, además que el Sol aparece amplificado por esa conjunción con Plutón. Y recordemos que ese énfasis de 7 nos remite también a lo que ya hemos comentado, el tema de los acuerdos, la negociación, el compromiso, pero también nos lleva, o sea, hacia el mundo interno del país, pero también nos lleva hacia lo que serían acuerdos, negociación, compromiso, hacia el exterior, que creo que también va a ser otro factor importante desde el momento en el que la casa 9 también aparece protagónica. La casa 9 de este retorno de Saturno también aparece protagónica, y creo que en buena medida estamos hablando de la necesidad de llegar a acuerdos con entes internacionales del tipo que sea, no sé si se trate del Fondo Monetario, no sé si se trate de China, en fin, ¿no? El financiamiento vendrá por donde pueda venir, pero lo cierto es que creo que uno de los puntos claves dentro de esta historia va a ser una clara apertura del país hacia los temas de inversión extranjera y de llegar a acuerdos que puedan garantizar esa inversión extranjera.
y por otra parte, eso mismo sería uno de los factores que estarían obligando a esa normalización institucional dentro del país. La posibilidad de atraer recursos o inversiones extranjeras que ayuden precisamente a vivir esta etapa de transición, esta etapa de transformación dentro de la economía del país. Bien, se puede agregar, bueno, perdón, hay una idea que no terminé. Dije que la energía pisciana no desaparece. Fíjense que Venus, Marte, Neptuno y Quirón aparecen todos en Piscis. El medio cielo está en Piscis y al mismo tiempo tenemos que Neptuno, el regente moderno o planeta con afinidad natural al signo de Piscis, le está haciendo conjunción a Marte, que rige toda la energía en Aries de la que hablábamos antes, la Luna y Urano. O sea, es decir, la energía pisciana es súper fuerte y eso me lleva a pensar que independientemente de que el estilo de hacer política se transforme, lo que sí podemos entender como ganancia de todo este ciclo del chavismo es la toma de conciencia de la importancia de la agenda social, del aspecto social de las políticas que se desarrollen. Creo que efectivamente toda esta energía pisciana tiene muchísimo que ver con reconocer, independientemente de si el chavismo redefinido y transformado se mantiene en el poder o si es una alternativa de la oposición la que accede al poder, independientemente de quién esté en el poder, no haya una desconexión de esa importancia de la inversión social, de la protección a los sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Pero fíjense una diferencia notable. Toda el vínculo que uno puede encontrar con estos temas en en la carta anterior, en el retorno de Saturno del 87, está vinculado de una u otra forma cargas agresivas. O sea, Venus, la conjunción Venus-Neptuno está en la casa 8, que sabemos que tiene que ver con transformaciones que pueden ser violentas, muerte, renacimiento. Júpiter se encuentra en la casa 12, Júpiter regente de Pisces, regente tradicional de Pisces, se encuentra en la casa 12, pero en el signo de Aries, y al lado de esa luna también en Aries. El regente de la casa 12, Marte, se encuentra al lado de Plutón. Es decir, y todo esto además con una Lilith natural en el fondo del cielo. Es decir, el movimiento hacia las reivindicaciones sociales en este mapa de 1987 es mucho más violento, sí, podríamos decirlo. Mientras que en este caso, la conjunción de Neptuno a Marte suaviza lo que puede ser la agresividad de ese Marte, que ya de por sí en Pisces es mucho menos intenso de lo que puede serlo en Escorpio y al lado de Plutón. Y además de eso, toda la energía pisciana que aparece aquí está regida por Júpiter en Libra y en la casa 4, donde además encontramos la parte de fortuna. Es decir, creo que el sacar adelante esa agenda social en el periodo que va del 2017 en adelante, independientemente como digo, si son los herederos políticos del chavismo actual o si son los herederos políticos de la oposición actual quienes están en esta posición incómoda del gobernante, porque como les digo, la conjunción Sol-Plutón, sea quien esté en el poder, y más todavía con esas cuadraturas a la Luna Urano en la casa 10 que también tiene que ver con gobierno, sea quien esté en el poder, va a estar sometido fuertes tensiones, va a tener que negociar, en fin, todo lo que ya habíamos dicho. Pero como digo, independientemente de cuál sea
el signo gobernante, la idea de mantener la conexión con la agenda social se mantiene y al mismo tiempo se mantiene en unos términos que pueden ser mucho más armónicos, mucho más pacíficos, y también creo mucho más constructivos, donde al final además haya un beneficio más claro para esos sectores del pueblo. Bien, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Bueno, llevamos ya 45 minutos, así que lo voy a dejar hasta acá, pero todavía nos falta, como digo, o sea, vamos a ir por capas. La primera capa es esta que acabamos de ver, comparar el retorno de Saturno anterior con el nuevo retorno de Saturno. Eso nos da un marco genérico. Recuerden que todo lo que dije anteriormente es algo que tiene como espacio para su desarrollo un periodo de 28 años. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando de ciclos de 28 años. Y por lo tanto es simplemente eso, pues un gran marco de referencia. Vamos a buscar luego, o vamos a ver luego, el marco de referencia inmediato, que sería, bueno, no inmediato, aquí también seguimos hablando de mediano plazo, que sería la siguiente revolución nodal, que es así, ya comenzó, y que marca un ciclo de aproximadamente 18 años. En el próximo material vamos a hacer eso, vamos a comparar la revolución nodal, tratando de no olvidar lo que hemos dicho del retorno de Saturno, vamos a tratar de comparar la revolución nodal que está que acaba de terminar con la revolución nodal próxima y luego será que terminemos de afinar el análisis con los mapas ya directamente asociados a lo que resta del 2016. O sea, todavía falta, esto lo llamé proyecciones a futuro uno y calculo que por lo menos serán 3 o 4 para que podamos revisarlo todo de forma organizada. Por cierto, ahora que me doy cuenta, faltó un detalle dentro de este análisis, que es ver cómo aterriza esa revolución de Saturno, ese retorno de Saturno del 2017, cómo aterriza sobre la carta natal de Venezuela. Vamos a dedicarle unos poquitos minutos a eso. Primero, el ascendente estaría ubicándose en la casa 8 de Venezuela, lo cual, a pesar de que no tenga marcado de una forma tan extrema el tema de la transformación como aparecía en la revolución anterior, en el retorno anterior, sigue estando presente, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Ese ascendente en la casa 8 del país marca la continuidad de un tema de transformaciones, más todavía cuando notamos que ese Mercurio que aparece en la cúspide de las 7 del retorno es además el regente de la casa 8 natal de Venezuela. Por otra parte, esos indicadores que dije que tenían que ver con la activación de la negociación, ese énfasis de casa 7 que hay en este retorno de Saturno, cae precisamente en la casa 2, la casa de la economía, o sea, no resulta para nada misterioso que sea la situación económica del país la que en última instancia obligue a sentarse a negociar. Y allí también resulta interesante que Júpiter, o sea, recuerden que la casa 2 de Venezuela tiene la cúspide de Sagitario y Júpiter es el regente de Sagitario. Y el Júpiter del retorno de Saturno le está haciendo trígono al Júpiter natal de Venezuela que se encuentra en la casa 7. Este es otro de los factores por los cuales pensaba en lo que les decía antes del tema de la inversión extranjera y de alguna forma ofrecer marcos institucionales, legales, que le inspiren confianza a eventuales inversionistas extranjeros y que permitan, por una parte, atraer esas inversiones y también lograr repatriación de bienes, porque recuerden que también ha salido muchísimo dinero del país, ¿no? Entonces, que los venezolanos que se han llevado divisas
tengan algún incentivo para retornarlas, para invertir en el país y bueno, y atraer, ¿no? Inversión extranjera. ¿Por qué digo que estamos hablando de temas de marco institucional, de leyes? Bueno, porque viene de la Casa 11, ¿no? Recordemos que la Casa 11 tiene mucho que ver con el poder legislativo, ¿no? Entonces, nada, este Júpiter, que además cae en la casa 4 del retorno de Saturno, y por lo tanto estaría vinculado al tema pueblo, está haciéndole trígono a ese Júpiter, es un factor para ser optimista. Yo sé que dentro de lo que he comentado hasta ahora hay elementos inquietantes, pero efectivamente creo que existen factores para tener un optimismo razonable, lo cual significa con los pies en la tierra, ¿no? Entendiendo que ese optimismo pasa precisamente por la realización de un esfuerzo colectivo, o sea, la necesidad de una concentración de energía en torno a ese concepto de reconstrucción del país. Bueno, fíjense que además toda esa energía pisciana de la que estaba hablando antes, que podemos vincular con la preocupación por lo colectivo, lo social, el no dejar de lado esa agenda social, está cayendo en la casa 4 de Venezuela, y además de eso, en particular, Quirón está sobre Plutón. Recuerdan esto, ¿no? Recuerda que dije que la polarización en Venezuela tenía que ver en buena medida con esa tensión entre Plutón y Quirón, o sea, entre la cuadratura Marte-Quirón por una parte y la cuadratura Júpiter-Venus-Mercurio-Plutón por la otra, ¿no? O sea, esas dos grandes cuadraturas que de alguna forma representan el germen de los dos polos. Bueno, fíjense qué interesante que el Quirón del retorno de Saturno esté moviéndose o esté acercando esa energía quironiana a Plutón. Esto suena como un factor de reconciliación, de sanación. Recuerden que Quirón tiene que ver con heridas, pero también es un sanador. Al mismo tiempo, fíjense que Neptuno, en el retorno de Saturno, aparece también en el punto medio entre Quirón y Plutón, más o menos por la misma zona en la que cayó el famoso eclipse del 98, y si algo positivo tiene Neptuno, es precisamente su capacidad para borrar fronteras, para tender puentes, para fusionar, para establecer un contacto cercano. Es decir, este puede ser un factor también de sanación para el tema de la polarización. Yo sé que definitivamente hay retos fuertes y hay indicadores que pueden sugerir, como decía antes, una dosis de inestabilidad a nivel de gobierno, que ojo, esa inestabilidad podría ser simplemente un tema de alternancia política, que en un momento dado gane la oposición y en otro momento gane el chavismo o los herederos políticos del chavismo, en fin, ¿no? Lo que vaya surgiendo, ¿no? En los próximos años y que podamos identificar con esos dos polos, con los herederos de esos dos polos tan claros en este momento, y esa alternancia en este esquema estaría asociada a esa idea de lo inestable, de lo cambiante, pero eso perfectamente puede ser compatible con una democracia fortalecida, una democracia recuperada, o sea, un movimiento hacia ese espíritu democrático en el cual ninguna fuerza le pase la aplanadora a otra fuerza, sino que efectivamente se puedan oír las distintas voces independientemente de si son mayoría o minoría. Vale, bien. Ahora sí, lo dejo entonces hasta acá y entonces para el próximo material nos movemos a la revolución nodal y después nos moveremos hacia los indicadores más inmediatos. Cuando digo los indicadores más inmediatos, me refiero al cero de Aries, que comenzó ahora en marzo,
la revolución solar de Venezuela que está en marcha, que dura hasta julio, la siguiente revolución que comienza en julio, en fin, ¿no? Aquellos indicadores que pueden arrojar luz sobre el transcurrir de los próximos meses hasta fin de año, cuando termine por fin esta ola que veníamos analizando y pueda estar comenzando con todas las de la ley el nuevo ciclo del que venimos hablando en este material. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y será entonces hasta la próxima entrega.